Hoy nos metemos de lleno a analizar la increíble transformación que han vivido los medios en Ecuador. Es un viaje, ¿eh? Desde cuando la radio y la tele lo eran todo hasta esta era digital tan compleja. Y en medio, una lucha brutal por captar la atención que ha cambiado por completo las reglas de la influencia. A ver, todos pensamos lo mismo, ¿no? La tele es la reina, por la imagen, por el sonido, por su capacidad de llegar a todas partes. Parece lógico, vamos. Es la primera idea que se nos viene a la cabeza. La tele es la que manda. Pero, ¿y si las cosas no fueran tan sencillas? Si en Ecuador la historia tuviera un giro inesperado. Porque, ojo, que lo que más se ve no tiene por qué ser lo que más influye. Vamos a rascar un poco la superficie a ver qué encontramos. Ok, para entender lo que pasa ahora, tenemos que rebobinar. Antes de Internet, el panorama de los medios en Ecuador era un mundo completamente distinto. Estaba de hecho como partido en dos. Y aquí estaba la clave de todo. En las ciudades, la tele era la protagonista absoluta, la ventana del mundo. Pero si te ibas a las zonas rurales, la reina era la radio. Era esa voz que acompañaba, que informaba, que conectaba a la gente. O sea, dos Ecuadores distintos, con dos canales de influencia muy, muy marcados. Estos serán, digamos, los pilares. La historia empieza con la imprenta, allá por el siglo XVIII. Pero los que de verdad cambiaron el juego fueron la radio a mediados del siglo XX y, por supuesto, la televisión, que entró con una fuerza arrulladora en los años 60 y lo cambió todo. Y de repente, llegó algo que lo puso todo patas arriba. Entró un nuevo jugador en el tablero y empezó a cambiar las reglas. Y lo más curioso es que el epicentro de esta revolución no fue donde todos esperarían. No, fue en Quito. 1994. Quédense con esa fecha porque es un antes y un después. ¿Qué pasó ese año que fue tan importante para los medios en toda Sudamérica? Uno tendería a pensar que los primeros en dar el salto digital habrían sido los gigantes mediáticos de Brasil o Argentina, ¿verdad? Pues no, la historia fue otra. Pues resulta que fue el diario Hoy, en Quito, el que se lanzó a la piscina. Fue el primer periódico de toda Sudamérica en tener una versión online. ¡Boom! De la noche a la mañana, Ecuador se colocaba en la vanguardia digital de la región. Y a esa jugada pionera se le sumó esto, un 76%, una penetración de la telefonía móvil altísima. ¿Qué significó esto? Pues que el acceso a Internet ya no dependía de un ordenador en casa, estaba en el bolsillo de casi todo el mundo. El cambio fue brutal. Vale, entonces, ¿cómo queda la foto de los medios hoy en día? Pues el resultado de toda esta revolución es un ecosistema mucho más complejo, mucho más denso, uno donde lo viejo y lo nuevo no solo conviven, sino que se mezclan. Y lo primero que llama la atención, y mucho, es esto. Un 95% de los medios en Ecuador están en manos privadas. Esto es una barbaridad. Es un dato clave porque nos dice quién tiene, en gran medida, el control del relato en el país. Para simplificar, en este ecosistema hay tres actores principales. Por un lado, los medios privados, que son los dominantes, sobre todo en las grandes ciudades. Luego están los públicos, que vienen impulsados por el gobierno con la idea de llegar a todo el país. Y finalmente, los comunitarios, más pequeños, con un enfoque muy local, pero que son absolutamente esenciales para muchas comunidades. ¿Y qué hicieron los grandes medios tradicionales para no quedarse atrás? Pues adaptarse, claro. Se convirtieron en lo que llamamos grupos multimedia, o sea, conglomerados que lo tienen todo: periódico, radio, tele y digital. El objetivo, maximizar su alcance y no perder ni un milímetro de influencia. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al meollo de la cuestión, a una contradicción, una paradoja súper interesante que le da la vuelta a todo lo que pensamos sobre el poder de los medios. Venga, la pregunta del millón. Si la tele y la radio son las que más gente ve y escucha, ¿son ellas las que de verdad marcan la conversación del país? La respuesta, ya les aviso, tiene miga. Aquí la tienen, la gran paradoja. Aunque la televisión y la radio ganan por goleada en consumo, en el día a día de la gente, resulta que es la prensa escrita la que tiene más poder para fijar los temas de debate, la que de verdad moldea la opinión pública. Pero a ver, ¿cómo puede ser esto? Pues por un mecanismo que se conoce como el efecto amplificador. Funciona así. Primero, la prensa escrita lanza el tema. Con sus editoriales, sus análisis de fondo, marcan la agenda. Segundo, la radio y la tele recogen esos temas, los comentan, a veces hasta leen los artículos enteros. Y tercero, la amplificación. Ese mensaje original de la prensa llega a través de la tele y la radio a una audiencia masiva que probablemente nunca leyó el periódico original, pero la idea, el germen de la conversación, nació en el papel. Claro que todo este ecosistema tan complejo no es perfecto, ni mucho menos. La era digital ha traído consigo unos desafíos enormes para el periodismo en Ecuador, una verdadera batalla por la confianza.
Y la lista de retos, la verdad, es para echarse a temblar. Hay una polarización política brutal que divide a los medios. Está la lucha diaria por hacer que los números salgan, por encontrar un modelo de negocio que funcione. Y encima, un dato que duele. Casi la mitad de la gente cree que los periodistas son corruptos. Si a eso le sumas problemas internos, como la autocensura o la calidad de la formación, el panorama es complicado. Pero ante tanto desafío surgen ideas nuevas. Y una muy potente es esta de la educomunicación, que es, pues en esencia, es la idea de un periodismo que no se quede solo en contar lo que pasa, sino que también eduque, que dé herramientas para pensar, que explique el porqué de las cosas, no solo el qué. La meta es fomentar un debate público de más calidad. Y esto nos deja con la gran pregunta para el futuro. En este mundo loco de clics, de inmediatez, de titulares que duran segundos, ¿hay sitio de verdad para un periodismo que busque educar, además de informar? La respuesta a esa pregunta no solo va a definir el futuro de los medios en Ecuador, probablemente también defina el futuro de su propia democracia.